Hermanos, muy buenas noches. Dios los bendiga. Buenas noches. No, buenos días. Buenas noches. A mí me gusta mucho predicar en la noche, porque después vamos directo a nuestras casas y nos acostamos y retenemos mayor la palabra, ya que en la mañana es el comienzo del día, pero nosotros así meditamos la palabra del Señor. Mis amados hermanos, damos gracias a Dios por este día que el Señor nos da y nos regala para que juntos podamos tener una jornada de gratitud al Señor. Yo quiero empezar leyendo la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. ¿Se alcanza a leer o no? ¿O no lo alcanza? No. Yo sé que hay algunos que no ven, pero bueno. Para eso, ¿alcanzas a ver? Sí. Bueno. Primera de Tesalonicenses 5:18, ahí está una versión distinta a las 60, pero es palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en toda circunstancia, dice ahí. Dice la 60, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dice esta versión, den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Aleluya. Hermanos, se puede decir que para dar gracias a Dios o para ser agradecido nos tienen que pasar cosas buenas, pero eso no es, hermano. Nosotros podemos dar gracias a Dios incluso por las cosas malas. Y nos dice aquí la palabra de Dios en toda circunstancia, sea buena, sea mala. Dice que debemos dar gracias a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, entonces cuando uno le preguntan en la calle, ¿cuál es la voluntad de Dios? Uno empieza como no sé. Pero aquí dice que la voluntad de Dios es dar gracias en toda circunstancia. Gloria a Dios, sea buena, sea mala, en toda. En toda. En el Salmo 100, versículo 4, también tenemos lo que dice el salmista. Dice, entren por sus puertas con acción de gracias. Acción de gracias. Vayan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias y alaben su nombre, dice esta versión. Aleluya. Hermanos, qué hermoso es que entremos por eso en este día es distinto al culto del día domingo, si es que se dieron cuenta. ¿Se dieron cuenta, no? Que es distinto. Porque el culto público es dominical y tiene una liturgia establecida. Pero esta reunión es una reunión de acción de gracias, donde nos acercamos para darle gracias a Dios. Aleluya. Pero especialmente, como decía muy bien mi hermano Claudio, por agradecer las obras de Dios. Por agradecer sus obras en medio nuestro. Y hermano, qué importante es que Dios, además, Dios es nuestro Dios, pero Dios es Dios de la historia. La historia habla de Él, así como la creación habla de Él, Señor. Dios es Dios de la historia. Y Él marcó el año 1517 y permitió el Señor que hubiesen casi 11, 12 siglos de oscurantismo, donde la gente no sabía la palabra de Dios, la desconocía completamente y los poderosos hacían lo que querían. Pero gracias a Dios. Y de ahí todo cambió, hermanos. Todo cambió.
hasta nuestros días. Hoy se cumplen el 31 de octubre, hoy. Nosotros no estamos reunidos aquí por Halloween, hermanos. Aunque a algunos les falta el elástico nomás, como decía mi hermano el otro día. Pero no estamos por Halloween aquí, sino que estamos para darle gloria a Dios y para reconocer al Señor y para juntarnos a saber un poco más, un poquito más acerca de esto tan importante que son nuestras raíces, nuestras historias. Así que hoy nos encontramos para reflexionar, hermanos, sobre un gran tema de importancia, que es la Reforma Protestante del siglo XVI. Ustedes saben que estuvimos 4 semanas hablando de aspectos importantes, pero en esta ocasión, hermanos, quiero expresar nuestra acción de gracias por los valientes reformadores que, guiados por el Espíritu Santo, llevaron a cabo una transformación profunda en la iglesia y dejaron un legado duradero en el mundo. Ellos, hermanos, no sabían que haciendo cambios en la iglesia alterarían al mundo. Eso nos habla de algo importante, que los cambios que hacemos en nuestro interior, los cambios que hacemos en nuestra comunidad, son para que se noten en el exterior. Son para que la gente diga, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Como dice el Salmo 126. Aleluya. Entonces, voy a exponer y vamos a examinar la importancia de la reforma y vamos a revisar cómo el legado sigue impactando nuestras vidas en la actualidad, hermanos. Gloria a Dios. Lo primero que vamos a ver es que la necesidad de una reforma. Ahora, no es que nosotros hoy día tengamos necesidad de una reforma, sino que lo estoy llevando al siglo XVI. En el siglo XVI, ellos tenían necesidad de reforma. Lo primero que la historia nos señala es que había una corrupción y abusos en la jerarquía eclesiástica. Que había una corrupción. Ahí no era el llamado como hoy día hay un llamado interno y externo que nosotros hacemos y vivenciamos, y hay un llamado santo. Ahí no, ahí corría dinero, ahí era una cosa política, una cosa de poder. Durante el siglo XVI la Iglesia Católica Romana enfrentaba una serie de problemas y desafíos, muchos de los cuales llevaron a la necesidad de la Reforma Protestante. Uno de los principales problemas era la corrupción y los abusos dentro de la jerarquía eclesiástica. Segundo, que nos habla acerca del estado de la iglesia del siglo XVI, es que habían allí distorsiones, ¿cierto? Distorsiones doctrinales y prácticas que, por supuesto, estaban alejadas de la palabra de Dios. Distorsiones doctrinales y prácticas que estaban alejadas de la palabra de Dios. Durante el siglo XVI, la Iglesia Católica Romana había experimentado distorsiones doctrinales, distorsiones prácticas, como las que mencionamos el domingo pasado, como las que mencionó mi hermano, las indulgencias y todo eso, que se habían alejado de la palabra de Dios. Estas desviaciones fueron un catalizador. Hermanos, Dios usa incluso los errores para catalizar y encender un motor. Sin duda, estamos viviendo una época donde las situaciones globales, sociales, anímicas, nos afectan como iglesia. Pero yo creo, hermanos, que esto nos tiene que catalizar, nos tiene que encender, tiene que ser un fuego.
Tiene que ser un fuego que en el fondo nosotros, hermanos, ¿por qué no necesitamos grandes multitudes para cambiar el mundo? La historia nos habla de avivamientos donde una abuelita oraba con otra y se juntaban y se empezó a encender el corazón de la gente. Y yo creo que eso está sucediendo, hermanos. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Así que, mis hermanos, yo creo con todo mi corazón que los errores humanos pueden ser usados por Dios para ser un catalizador y para que sea un importante catalizador como lo fue la Reforma Protestante. La necesidad de la Reforma también nos habla de un despertar de la conciencia. Los reformadores como Martín Lutero, Juan Calvino y Ulrico Zwinglio fueron destacados reformadores religiosos del siglo XVI que desempeñaron un papel fundamental en la Reforma Protestante. Estos líderes religiosos desafiaron las enseñanzas y las prácticas de la Iglesia Católica de la época, lo que llevó a una profunda transformación en la vida religiosa, social y política de Europa y luego de todo el mundo. Porque usted sabe que lo que pasaba en Europa se replicaba en el mundo entero. Gloria a Dios. Segundo, una búsqueda de iglesia, de una iglesia fundamentada en la Biblia y en la gracia de Dios. ¿Qué era cuál era el estado de la iglesia del siglo XVI? Que vino un despertar de la conciencia y juntamente con este despertar vino una búsqueda de una iglesia fundamentada en la Biblia y en la gracia de Dios. Y eso es justamente lo que estamos buscando nosotros, hermanos, ¿sí o no? Estamos buscando y estamos luchando. Y puede que nos tiremos las mechas, puede que ahí nos peleemos, puede ser, pero si algo nos debe mover es el deseo de que nos mueve el hambre, el deseo de ver una iglesia fundamentada en las Escrituras y en la gracia de Dios, hermano. Gloria a Dios. El despertar de la conciencia generado por la Reforma llevó a muchas personas a cuestionar las enseñanzas tradicionales y a buscar una comprensión más profunda de la palabra de Dios. Mis hermanos, nosotros podemos tener el deseo de que el Señor despierte nuestra congregación, pero no basta con eso. Tiene que venir de la mano con una búsqueda profunda de las Escrituras, con un deseo de escudriñar las Escrituras y de interpretar las Escrituras como ella la interpreta a sí misma. Porque la Escritura se interpreta a sí misma, porque justamente las divisiones se deben a las interpretaciones de los hombres y no a lo que dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Así que allí surgieron nuevas denominaciones y comunidades religiosas que se basaban en una interpretación bíblica de la fe y en la gracia de Dios como el fundamento de la salvación. Gloria a Dios. Segundo, los principios clave de la Reforma Protestante. ¿Cuáles son los principios clave? Yo sé que usted se lo sabe, los tiene ahí colgados. El primero, sola Escritura. El segundo, me faltó uno, hermanos. Oh, se me corrió uno, bueno. Perdí uno, pero bueno. Sola Escritura, solo fide, sola gracia, solo Christus y solo gloria a Dios. No importa el orden. Sola Escritura. Lo encontramos en 2 de Timoteo 3:16. La Biblia como máxima autoridad en asuntos de fe y práctica. A eso se refiere el concepto de sola Escritura.
La Biblia como máxima autoridad en los asuntos de fe y práctica, de fe, ojo, de fe, pero también de práctica de la vida diaria. Porque algunos hermanos dicen de fe y de práctica, ya, pero eso habla de práctica de la fe. No, está hablando de la sociedad, de la fe y la sociedad. O sea, la Biblia es la máxima autoridad en política. Hermano, es la máxima autoridad en política. Y los políticos se olvidan de ella. Nos hace libres de tradiciones humanas y enseñanzas erróneas y volvemos a la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. ¿A fin de qué? ¿A fin de qué? A fin de que Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Gloria al Señor. También aparece Salmo 119, 105, que nos dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera o luz a mi camino. Después tenemos sola fide. Nos habla de la justificación por la fe en Jesucristo. Y eso nos habla de la salvación. Que la salvación es del Señor, no es nuestra. Nosotros no tenemos nada que ver con la salvación. Es del Señor. Y eso es categórico, hermanos. Porque la Iglesia Católica Romana, junto con los arminianos y todos ellos creen en una salvación por gracia más obras. Y eso no lo creemos nosotros. Eso no lo dice el apóstol Pablo. Eso no lo habla la Escritura. La Escritura dice que la salvación es la justificación por la fe en Jesucristo. La salvación es un regalo de Dios recibido únicamente por fe en Cristo. ¡Aleluya! Dice Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracias ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No es por obras para que nadie se jacte o nadie se gloríe, dice. Nos dice también Romanos 3, 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Gloria al Señor. Entonces nos tiene que quedar muy claro, hermanos, que la salvación es por fe y nada más que por fe y no hay mérito humano. Gloria a Dios. C. Sola gracia. La salvación es un acto de la gracia divina, no basado en méritos humanos. Es un reconocimiento de nuestra incapacidad. Qué importante es esto, hermano, que la gracia reconoce a Cristo y reconoce nuestra incapacidad, nuestra inhabilidad para hacer algo. En otras palabras, reconoce nuestra depravación total. Nuestra depravación total. Somos totalmente depravados. Gloria a Dios. Hay una corrupción total en el ser humano. Y eso lo dice Romanos 3, 9 al versículo 19. Gloria a Dios. Reconocimiento de nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos. Aquí sale Efesios 2, 4 y 5, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, aleluya, por su gran amor por nosotros, nos dio vida. ¿Cuándo? Con Cristo. ¿Cuándo? Cuando estábamos vivos. No, sino que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gloria al Señor. Tito 3:5 nos dice, así dice la palabra de Dios, dice, no nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
No nos salvó por obras de justicia que nosotros hemos hecho. Mira, nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Es como trapo sucio. Es un trapo muy sucio. Nuestra justicia personal. Así que dice que no nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que nos salvó ¿por qué? Por su misericordia. Y por el medio del lavamiento de la regeneración, vale decir, por las aguas del bautismo, por su sangre y por la renovación del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. 4. Solo Cristo. Jesucristo esto nos habla de que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Como lo dice 1 Timoteo 2, 5 y 6. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. No hay una mediadora, no hay una María, no hay mediadores, no hay santos. No hay un obispo, no hay un pastor, no hay un hermano mayor. Es Cristo el mediador. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Jesucristo qué? Hombre. Jesucristo que se hizo hombre, que Él vivió perfectamente nuestra vida sin pecado. Él es el único hombre que ha vivido sin pecado, porque todos los demás hemos pecado. Y estamos, como dice la palabra de Dios, destituidos de la gloria de Dios. Hechos 4:12 dice que Él rechazó de intermediarios humanos en la relación con Dios. Nos dice Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. No hay nada, no hay ni en el Papa, ni en nadie, hermano. No hay, dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, mediante el cual podamos ser salvos. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Nos vamos con el tercer punto, el legado de la reforma en la iglesia actual. ¿Sabe usted que hay un legado? Nosotros venimos al Evangelio hace algunos años. Yo hace 33, usted hace 20, 50, no sé cuántos años. El Evangelio joven aquí en Chile tiene ¿cuántos? 100 años, ¿cierto? 150 años. 120 años. Sí, más o menos, más de 100, pero menos de 200. Y eso, hermano, nos habla de algo interesante, de algo importante. Es que nosotros tenemos un legado de antes que naciéramos. Antes que naciéramos, ya habían hombres que habían derramado su sangre por nosotros. Habían hombres que habían luchado para que tuviéramos este libro santo en nuestras manos. Y eso muchas veces no lo valoramos. ¿Cuál es el primer legado de la reforma en la iglesia actual? Primero, libertad religiosa y libertad de conciencia. Y hermano, cuando leía la reseña histórica del pastor Rodrigo, él decía, qué importante, porque la libertad de conciencia, hermano, es la libertad que tú tienes de decidir por Cristo. Y todas estas ideologías comunistas, hay que decirlo, de izquierda, no quieren la libertad de conciencia. No quieren la libertad de conciencia, quieren que todos piensen lo mismo.
Y Dios no te creó así, hermano. Dios te creó para pensar diferente. Dios te creó para que tú seas responsable de la enseñanza de tus hijos. Y no el Estado, no el gobierno. Y eso no es ser político, hermanos. Eso es ser cristiano. Aleluya. Así que la Reforma sentó las bases para la libertad religiosa y la separación entre la iglesia y el Estado. Eso es importante. La separación entre la iglesia y el Estado. La importancia de respetar las convicciones de los demás y promover la tolerancia. Mis hermanos, muchas veces, por ejemplo, tenemos el ejemplo actual de la religión musulmana. No son tolerantes. No respetan las convicciones de los demás. Nosotros sí tenemos que respetarlas. Pero tenemos que hacer valer nuestros derechos también. También nos tienen que respetar a nosotros. Eso es importante, hermanos. Y eso es lo que estamos luchando hoy en día. Gloria a Dios. Segundo legado, que es importantísimo. ¿Cuál es? Acceso a la palabra de Dios, hermano. Acceso a la hermosa palabra del Señor. Gloria a Dios. La traducción de la Biblia. ¿Sabe qué? Desde el año 1520 empezó a traducirse la Biblia a todos los idiomas y lenguajes del mundo. ¿Y cómo se llama? Se llama eso lenguajes vernáculos. Y vernáculos quiere decir de la propia lengua que habla la persona. Por ejemplo, se tradujo al idioma español, se tradujo al idioma inglés, europeo, pero solamente también a las lenguas africanas, a las lenguas árabes, chino, japonés, mandarín, coreano, etcétera, hermanos. Pero ¿para qué ¿Por qué hay la necesidad de que la palabra de Dios la pueda leer el hombre? ¿Para qué? Para que lea y medite en ella. Para que lea y medite en ella. No solamente está para abrirla en el Salmo 91 y tener la hoja amarillenta. Usted sabe a lo que me refiero yo. O el Salmo 23. Pero no es eso, sino que es leerla y estudiarla. ¿Por qué? Porque ella es alimento para nuestro crecimiento espiritual. Gloria a Dios. Tercero, énfasis en la predicación y en la enseñanza bíblica. Este es un legado importante, importantísimo. No es un legado de la Iglesia Católica Romana, hermanos. Los católicos romanos ahora, en este siglo, están enseñando a su gente. Pero por 500 siglos no lo enseñaron, no lo hicieron. Pero sí la Reforma protestante. La Reforma enfatizó la importancia ¿de qué? De la predicación fiel, hermano. Y es lo que tratamos de hacer en esta iglesia. Porque mi hermano, yo asistí a muchas conferencias donde el predicador leía un versículo de la Biblia, pero después hablaba cualquier cosa menos de la Biblia. Y eran grandes personajes. Y hablaban sus ideas y por si acaso pasaban por la Escritura. Eso se llama predicación infiel. Lo que tratamos de hacer aquí, hermanos, y lo que te estamos enseñando es que tú seas un predicador fiel a su palabra. Y eso nos va a llevar mucho malos entendidos. Nos va a llevar malos entendidos. Pero yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto porque sé que la palabra de Dios nos avala. Nos lleva. Pero si usted dice, pero pastor, yo creo que esto dice la palabra de Dios. Y yo digo, pero yo creo que esto dice la palabra de Dios. Hay uno de los dos que está equivocado. Serás tú, seré yo.
¿Puedo yo equivocarme? Sí puedo equivocarme. ¿Puedes equivocarte tú? Sí puedes equivocarte. Lo importante de esto, Dios no se equivoca. Pero lo importante es que la interpretación de la palabra sea según Dios. Y eso es lo que te enseñamos, hermano. Lo que estamos enseñando solo es meternos. Y eso requiere un cambio de mentalidad y de mente. Y lo hacen las horas de estudio. Horas de estudio. Nosotros los pastores vivimos para la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos sumergimos. Entonces si nosotros te decimos, hermano, va por ahí la cosa, tú tienes que decir, el pastor estudió. A ver, vamos a ver si es verdad. Lo voy a ver. Sí es verdad, pastor. Es verdad. Gloria a Dios. Amén. Segundo, la necesidad de una iglesia comprometida con la enseñanza bíblica en nuestras vidas, en nuestros días, perdón. Qué importante es, mi hermano, que no solamente los pastores, los ancianos y diáconos sean comprometidos con la enseñanza, sino ustedes. A mí me da gusto, hermano Héctor, no sé si me escuchas, Héctor. Te voy a hablar. Me da mucho gusto que tú menciones diariamente el devocional, porque tú pones, sí, pa, y eso me da a mí que lo leíste, te esforzaste en comprenderlo. ¿Y sabes qué es eso? Eso se transforma en un nutriente espiritual. Eso se transforma en una química espiritual y te hace más fuerte, hermano. Gloria a Dios. Yo lo destaco a él porque él lo hace. Pero si ustedes también lo hacen, también lo destaco, hermano. No hay problema. Pero lo hago pero es interesante que nosotros todos estemos comprometidos con la enseñanza bíblica. Amén. Conclusión. Hoy en este día de acción de gracias por la Reforma Protestante, recordamos y también agradecemos a Dios por los reformadores valientes que lucharon por la verdad y la pureza del Evangelio. Hermanos, no es que nosotros honremos a los hombres, no es que nosotros veneremos a los hombres, no los veneramos. La única adoración es a Dios. Pero sin embargo reconocemos que por la vida de ellos el Señor trabajó. Y eso es importante. Es importante. El legado sigue vivo en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo está vivo. Porque la iglesia es un ente vivo y no muerto. Gloria a Dios. Y ustedes dirán, pero esta iglesia hay poca gente, yo la veo más muerta que viva. Yo digo no, porque yo estoy vivo. ¿Tú estás vivo, hermano? A ver, dígame. ¿Está vivo? ¿Está vivo? Ya, pues, ¿cuántos vivos aquí? Habemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Habemos 15, 20, 30, 50, 5. ¡Estamos vivos! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Debemos mantenernos firmes en los principios fundamentales de la Reforma, que son la autoridad de la Escritura. La autoridad de la Escritura. La justificación por la fe en Cristo. La autoridad de la Escritura nos habla que la Escritura, la Biblia es la norma de fe y conducta, de fe y de práctica, de fe, de vida de fe y de la práctica social. Número 2, la justificación por la fe en Cristo, que nos habla de que la salvación es del Señor, no es por obras, es del Señor. Ahora, nuestra santidad depende que nosotros obedezcamos a Dios. Eso es otra cosa.
Pero muchas veces confundimos la justificación con la santificación. Y la justificación ya es una obra consumada. Ya fue. Gloria a Dios. Y tercero, hermanos, la gracia divina. Gracias a Dios por su gracia. Gracias a Dios por su gracia. La gracia divina como única base de salvación. Y la centralidad de Jesucristo como nuestro único mediador. Gloria a Dios, hermanos. Pongámonos de pie. Aleluya. Gracias a Dios. Que vivamos en acción de gracias a Dios por la reforma y que su legado continúe guiándonos en nuestro caminar en Cristo. Amén. Oremos a nuestro Dios, hermano, y gocémonos. Padre, te damos gracias. Hoy es un culto de acción de gracias. Dice la palabra, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, Señor, y lo hemos hecho desde algunas horas en este lugar, en este templo, porque tú mereces la gloria. Te adoramos por tus obras, Señor. Padre, en el Antiguo Testamento se recordaba cuando tú abriste el Mar Rojo. Se recordaba cuando tú, por tus poderosos hechos, Señor. Pero nosotros ahora en el Nuevo Testamento y en la historia vemos que has hecho, que sigues obrando poderosamente. Sigues obrando y levantaste a hombres y continúas levantando a hombres. Te damos gracias, Señor, por los hombres que vinieron a Chile en el año 1830 y que trajeron el Evangelio. Gracias por David Trumbull. Gracias, Señor, por tantos hombres. Por Juan Carlos de Bon. Gracias, Señor, por Willis Huber. Gracias, Señor, por los chilenos Umaña y otros, Vázquez y otros, Señor, que pusieron aquí la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque de cierta forma nosotros somos sus herederos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por los hombres que nos antecedieron. Gracias, Señor, por los hombres que nos antecedieron, Señor. Y por eso te alabamos. Te alabamos. Te alabamos. Te alabamos. En el nombre de Jesús. Mis hermanos, vamos a cantar una alabanza para el Señor.